¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y en el día de hoy tenemos la parte número 31 de este increíble manga que tiene por nombre El demonio celestial no puede llevar una vida normal, o como todos lo conocemos, el manga de Roman Dimitri. Continuamos justo un momento después de que uno de los espías del Imperio de Valhalla le preguntara al prota qué clase de palabras eran esas y si acaso podría tomarlo como una hostilidad hacia ellos. Roman, sin preocuparse en lo más mínimo, le mencionaba al hombre que tenía que hablar con claridad, ya que había sido él el que lo había amenazado en primer lugar. Seguía añadiendo que él no tenía la más mínima intención de jurarle lealtad a nadie. El prota en ese momento se imaginaba y se mencionaba algunas cosas, mencionándose que el reino de Cairo era presa del imperio de Cronos, que había estado trabajando durante tanto tiempo para intentar absorber su territorio, por lo cual si Valhalla intentara atacar a Cairo, entonces el imperio de Cronos no se quedaría tan solo mirando. Vemos entonces cómo Roman, luego de haber tomado una decisión con una mirada fría y certera, le mencionaba al espía de Valhalla que a menos que planearan ser su enemigo tenían que esperarlo. Mientras el espía se encontraba conmocionado por lo que había dicho el prota, este último seguía mencionándole que en el momento en el cual él tome una elección, la facción a la cual él elija apoyar llegaría a la cima de Cairo. Y es entonces que eventualmente la gente comenzaría a llamar a Dimitri la creadora de reyes. El espía no hacía más que conmocionarse y mientras apretaba su puño le mencionaba al prota que estaba actuando de manera muy atrevida. El espía acercándose al prota le mencionaba que si se hacía el duro con ese cuello inevitablemente terminaría rompiéndose alguno de estos días. Continuó mencionando al prota que incluso Butler de Héctor, el cual se había esforzado tanto por derrotar, no era nada para Valhalla, y que el continente en sí mismo era muy grande, haciéndole entender al prota que habían personas mucho más fuertes que él allá afuera. El espía, mientras encaraba al prota, le mencionaba que le iba a dar una nueva oportunidad, mencionándole que por favor tenía que tomar una decisión con cuidado y desapareciendo inmediatamente ante el prota. Luego de eso se nos hace saber que luego de la creación de la facción o la alianza de Dimitri, las cuatro facciones de Cairo contactaron al prota una detrás de la otra. Y esto con el objetivo de apresurar a Roman Dimitri a que tomara una decisión, pues como ya sabemos el prota ha unido a toda la región del noreste, por lo cual ahora el prota tenía un poder militar equiparado a las cuatro facciones. Sin contar con el hecho de que el prota también tenía el apoyo del marqués Valentino, el cual de momento no se ha sabido la noticia o no se ha dado a conocer esta noticia. Vemos entonces como un sirviente se encontraba preguntándole a alguien si acaso iba a dejar a Roman Dimitri solo. Resultó ser que el sirviente le hablaba al marqués Benedict, el cual mientras leía algunos informes mencionaba que él no planeaba hacer más problemas de los que ya había pasado al prota hasta el momento. Y mientras apretaba la hoja en sus manos y se colocaba un poco furioso, mencionaba que si tomaba una ruta diferente a la que no sea la de él, entonces definitivamente tendría que pagar ese precio. Vemos como Roman, que se encontraba observando todo a través de su ventana, se mencionaba que explotar el sistema del poder ya había llegado a su límite. Roman, mientras se imaginaba en un campo de batalla rodeado de todos sus caballeros muertos, se procedió a mencionar que si no lo utilizaba bien este año, entonces los sacrificios se volverían inevitables en la inminente guerra que se aproximaba. Decidido, Roman se mencionaba que primero que nada, para poder ser capaz de responder perfectamente a la magia, tendría que investigar a detalle acerca de ella. Cambiamos de escena y nos comienzan a mencionar que existe un número prohibido de torres mágicas en todo el continente. Dejo el número en pantalla porque ya me los conozco. Se nos sigue mencionando que entre ellas había una conferencia realizada por la torre mágica más poderosa, la cual era la torre mágica celestial. En esta conferencia, los representantes de cada torre mágica iban a demostrar sus logros. Entre todas las torres había una, la cual era la torre mágica del Fénix. Y aun cuando esta había mostrado una poderosa magia de 5 círculos, había recibido la fría mirada de todos los otros magos que se encontraban presentes. La razón por la cual la torre mágica del Fénix era evaluada de esta manera era por los problemas actuales que se encontraban enfrentando. Y la razón de esto era que la torre mágica del Fénix no tenía su propia identidad. Vemos a unos ancianos que se encontraban observando los hechizos, mencionando que con que era verdad que la torre mágica del Fénix había perdido el libro mágico que había sido pasado de generación en generación. Este libro mágico es el que contiene toda la información acerca de los hechizos más poderosos que posee todas y cada una de las torres mágicas, y ese libro es pasado de generación en generación hacia los líderes de las torres mágicas o los encargados en ese momento. Observamos luego de esto a un hombre que se encontraba rodeado de una gran pila de papeles en un escritorio mientras se tocaba la cabeza. Ese hombre comenzó a mencionarse que hace 3 años inesperadamente tuvo que tomar la posición de maestro de la torre interino, pero que ya se encontraba en su límite. Se nos presenta este nuevo personaje como el maestro de la torre mágica del Fénix, el cual tiene por nombre Félix. El hombre seguía mencionándose que debido a la desaparición de su maestro, el cual era el antiguo maestro de la torre mágica del Fénix, fue completamente incapaz de heredar el libro mágico, el cual tiene por nombre Burning, y el cual contiene todas las magias secretas de la torre. Aparte de eso, los desertores estaban incrementando constantemente. Para empeorar aún más las cosas, el reino de Frank, y es el reino en el cual se encuentra situada la torre mágica del Fénix, había cortado completamente su apoyo, así que no sabía cuánto más podrían aguantar de esa forma. Incluso su posición como maestro de la torre mágica del Fénix interino estaba en peligro.
Inmediatamente el hombre se recuesta de su asiento y comenzaba a exhalar, mencionando que estaba completamente perdido, pero en un instante este terminó percatándose de algo. Entre todos los papeles que yacían sobre su escritorio terminó viendo uno que le llamó la atención. Observando la mesa, el hombre se percató que era una carta sellada y que traía la firma de Dimitri, mencionando así que la carta venía firmada directamente por Roman Dimitri. Vemos como el maestro de la torre mágica interino se encontraba observando y leyendo todo el contenido de la carta. Se nos comienza a mencionar que las condiciones eran completamente simples. El prota en la carta le relataba que si se volvía su oponente de sparring por los próximos 6 meses, entonces le recompensaría con una gran cantidad de dinero. Esta era una suma de 1000 monedas de oro cada mes. Félix se encontraba completamente sorprendido por la gran cantidad de oro que iba a recibir simplemente por ser el oponente del prota. Pensando en su situación, Félix se mencionaba que el territorio de Dimitri se encontraba bastante lejos, pero él no estaba en una posición en la cual pudiese elegir entre comida fría o caliente ahora mismo, tomando así la decisión de que tenía que ir a visitar pronto el territorio de Dimitri. Es así como este maestro interino de una torre mágica procedió a dirigirse hacia el territorio de Dimitri, y mientras iba en su carruaje se encontraba leyendo algunas cosas, mientras se encontraba pensando que es llamado el territorio sagrado de los herreros en el reino de Cairo. Al parecer este mago se encontraba haciendo sus investigaciones. El mago seguía mencionándose que él no sabía acerca de los espadachines, pero él estaba completamente seguro de que era un lugar en el cual los magos no se encontraban para nada interesados. Nos comienza a relatar que existe el número prohibido de torres mágicas esparcidas por todo el continente. Aún así, 7 de estas torres mágicas se encuentran ubicadas en el territorio del reino de Cronos, y también se encontraba incluida la torre mágica celestial, la cual ya sabemos es la torre mágica más poderosa hasta el momento. Félix nos sigue mencionando que aunque las torres mágicas estrictamente se clasificaron como fuerzas neutrales, Crono tiene la mayoría de ellas, y esto es debido a que para los magos es considerada la tierra sagrada de los magos. En contraste a todo esto, Cairo es considerado como un páramo mágico, y Dimitri, que está en el extremo norte de él, queda aún más ignorado todavía. Félix comenzó a mencionarse que si no hubiese sido por la oferta de Roman Dimitri, nunca se habría decidido a visitar un sitio como ese. Nos sigue mencionando que desde la perspectiva de la torre mágica únicamente tenía que asegurarse de recibir la recompensa de 6000 monedas de oro, las cuales serían más que suficientes para mantener toda la torre mágica en funcionamiento durante medio año. Luego de esto vemos la cara de sorpresa de Félix, que ya había llegado a su destino y se encontraba en las entradas del territorio de Dimitri, donde el hombre se preguntaba si realmente eso era Dimitri, observando así cómo estaban construidas las defensas y al mismo tiempo la gran seguridad que tenían en el territorio. Rápidamente uno de los caballeros procedió a mencionarle al hombre que se detuviera y le mencionaba que cuál era el motivo de su visita. Vemos entonces cómo Félix rápidamente se acercaba al hombre y se presentaba por su nombre, mencionando que él era de la torre mágica del Fénix, y seguía añadiendo que él se encontraba ahí porque había recibido una invitación de Roman Dimitri. Félix se encontraba bastante conmocionado observando a los caballeros hablar y se mencionaba que había un fuerte sistema de seguridad, ya que los guardias tenían movimientos precisos. Aparte de esto, tenían en las paredes dispositivos mágicos y unos muros bastante sólidos. Todos parecían hechos únicamente para la guerra y se veían perfectamente situados. Félix se encontraba bastante inseguro y se mencionaba que para un territorio en las afueras tenía un poder comparable a una familia prestigiosa. Momentos más tarde vemos como el prota terminó encontrándose con Félix y este último, con una gran sonrisa en su rostro, procedió a presentarse con el mago, por su nombre completo, Roman Dimitri, al mismo tiempo que le daba la bienvenida al mago a su territorio. Félix, tomando la mano del prota, observando y analizando todos y cada uno de sus movimientos, se mencionaba que el prota no era una persona ordinaria. Procedió a presentarse por su nombre, Félix, y que provenía de la torre mágica del Fénix. El mago rápidamente se colocó serio y le mencionaba al prota que no se iba a ir por las ramas sin ningún tipo de razón, preguntándole si acaso estaba seguro acerca de los términos escritos en la carta. El prota, con una ligera sonrisa en su rostro, le mencionaba al mago que sí, eran las mismas condiciones que decían en la carta, a cambio de que tuviese un sparring con él todos los días. Solamente por eso serían 1000 monedas de oro por mes, durante 6 meses, para un total de 6000 monedas de oro. Vemos como el mago, un poco confundido, le mencionaba al prota que realmente no lo podía entender, pues si era un simple sparring, había muchos magos además de él que podían responder a su llamado, preguntándole entonces por qué lo había llamado específicamente a él. El prota entonces procedió a mencionarle al mago que él había escuchado que la magia de fuego de la torre mágica del Fénix era la más poderosa en términos de ataque. Mostrándose muy condescendiente, el prota le mencionaba que además de eso había escuchado que la situación actual de la torre mágica no era lo suficientemente buena. Así que como tal, esa fue la decisión que llevó al prota a comprar algo del tiempo del señor Félix, el cual es un excelente mago. Claro, todo esto por una razonable suma de dinero. Roman continuó mencionándole al mago que no lo haría para nada responsable si él resultaba herido o moría durante uno de los sparring, afirmándole al mago que todo lo que tenía que hacer era prometerle que lo daría todo en cada momento. Mientras Félix se veía bastante determinado, le preguntaba al prota si en serio no se iba a sentir arrepentido luego de lo que había dicho, preguntándose si realmente este chico hablaba en serio, o si acaso solamente estaba subestimando a los magos. Luego de esto nos dirigimos hacia el campo de entrenamiento de Dimitri, el campo de entrenamiento privado del prota y sus caballeros. Mientras observamos todo el campo, el prota le mencionaba al mago que tenía que atacarlo primero, ya que le daría el primer movimiento después de todo.
Félix, que yacía parado a pocos metros del prota, procedió a responderle que bien, no le importaba para nada. Preparándose para utilizar su magia, se mencionaba que ya que era su primera pelea, comenzaría destruyendo su arrogancia, la arrogancia de Roman Dimitri. El mago procedió a lanzar un hechizo el cual tiene por nombre Lanzas de Fuego, convocando así 5 proyectiles en formas de lanzas que se dirigían rápidamente hacia donde se encontraba el prota, el cual yacía parado sujetando su espada muy firme. De un momento a otro una gran explosión se hizo presente en el sitio donde se encontraba el prota, pero en un instante Félix se percató de algo, y era que Roman Dimitri había esquivado su ataque y se había posado justo detrás de él. El mago rápidamente procedió a abrir su cuarto círculo de maná y convocando así un hechizo el cual tiene por nombre Infierno. El hechizo rápidamente salió del círculo mágico que había convocado con sus manos y lentamente comenzaron a rodear al prota desde ambas direcciones, creando 2 poderosas columnas de fuego con una llama bastante abrasadora, pero observamos cómo en el centro se encontraba Roman Dimitri, el cual yacía completamente estoico. Nuestro prota, observando los ataques del mago, se preguntaba por qué había convocado un muro de fuego en ambas direcciones. El mago, muy determinado, procedió a mencionarle al prota que ahora mismo iba a terminar con todo eso, generando así un hechizo y utilizando una habilidad la cual tiene por nombre Memorice, convocando lo que parecían ser runas en el aire. Terminó convocando una gran cantidad de llamas, las cuales tenían por nombre, o el hechizo tenía por nombre, Llamarada Rúnica. Un poderoso ataque con una gran magnitud de destrucción terminó impactando justo en el sitio donde se encontraba el prota. Félix, en ese momento, observando la dirección en la que se encontraba el prota, se mencionaba que había disminuido el poder, pero después de ese ataque el prota ya no debería de poder moverse. Para la sorpresa de Félix, el prota yacía parado detrás de él y le preguntaba si acaso no iba a utilizar magia del quinto círculo. Félix no pudo creerse lo que estaba pasando, pues el prota había salido ileso de su ataque y las llamas que se encontraban envolviéndolo ni siquiera quemaban sus ropas. Félix, que se alejaba del prota un poco sorprendido e impactado, se preguntaba si acaso el prota estaba bien con todo ese fuego. Para sorpresa del mago, Roman Dimitri procedió a estirar su mano para intentar atraparlo lo más pronto posible. En ese instante el mago terminó utilizando uno de sus hechizos, el cual tiene por nombre Destello, que le permitía teletransportarse a una ubicación cercana de donde se encontraba en principio. Reposicionándose, Félix se mencionaba que primero iba a tomar cierta distancia, pero para su sorpresa Roman Dimitri había predicho la dirección y la trayectoria en la cual este se iba a teletransportar, desplazándose del sitio donde se encontraba tan rápido que prácticamente pareciera que él también se hubiese teletransportado. Félix, luego de haber utilizado el hechizo, se encontraba sorprendido, mencionándose que si acaso ese bastardo realmente ya se encontraba tan cerca de él. Procedió a utilizar otro de sus hechizos, el cual tiene por nombre Contener, lo cual parecía ser en un principio una barrera mágica que bloqueaba los movimientos de su oponente. Félix procede a mencionarnos que ese hechizo ata los tobillos de su oponente durante aproximadamente 10 segundos, dependiendo también de la fuerza del oponente en sí mismo. Vemos entonces cómo Roman se encontraba un poco sorprendido por la magia de restricción que le acababan de aplicar, pero este último rápidamente procede a agacharse un poco para intentar tomar fuerza, y luego procedió a ejercer fuerza con todas y cada una de sus fibras musculares de todo su cuerpo para así liberarse de la restricción lo más pronto posible. Félix, viendo eso, se encontraba muy sorprendido, mencionándose que tenía que ganarse esas 1000 monedas de oro. En ese instante, sin ningún otro recurso, el mago procedió a utilizar la magia incompleta de Burning de la Torre Mágica del Fénix. Observamos en ese instante como una gran cantidad de llamas abrazaban todo el cuerpo del mago al mismo tiempo que se acercaban peligrosamente hacia el cuerpo de nuestro protagonista. Roman, sin parpadear y sin dejar de prestarle atención a los ataques y a su oponente al mismo tiempo, comenzó a esquivar todos y cada uno de los ataques o las llamaradas que se acercaban, y como si de un pequeño baile para nuestro prota se tratara, este último terminó esquivando todos los ataques del gran hechizo que había realizado el mago, el cual yacía sorprendido desde el suelo observando al protagonista y murmurando que eso era completamente imposible. Muy cerca del mago, el prota le mencionaba a este último que ese era el fin del sparring de ese día, y con una sonrisa en su rostro le mencionaba que se iban a ver el día de mañana a la misma hora, proporcionándole inmediatamente un golpe al mago que lo dejó inconsciente en el acto. Momentos más tarde vemos cómo Félix se había despertado y se mencionaba que Roman Dimitri estaba prediciendo claramente toda su magia. Y el mago pensaba esto debido a que el prota fue capaz de predecir y poder seguir su habilidad de destello, o su hechizo en este caso. Incrédulo, en el suelo el chico se mencionaba que aún así no existía nada como una técnica para poder predecir la magia, entonces ¿cómo demonios fue eso posible? El mago, levantándose del suelo, se preguntaba si acaso podría ganar si volvía a pelear en contra de Roman. Se mencionó inmediatamente que no, nunca podría ganar si seguía peleando a ese ritmo, que tenía que pensar en algo lo más pronto posible. Comenzó a tener recuerdos donde se mencionaba que cuando el maestro de la Torre del Fénix había desaparecido, todo había terminado para el legado del Burning, o sea, el libro mágico, y todos dijeron que la Torre Mágica del Fénix estaba acabada. Sin embargo, Félix, a pesar de todas las dificultades, persistentemente continuó su investigación y logró implementar parcialmente el Burning. Y por alguna extraña razón que no conozco y no se explica tampoco el motivo, la gente comenzó a llamar a Félix Veneno. Esto lo digo de esta manera porque se supone que la Torre Mágica del Fénix se encarga de desarrollar magia relacionada al tema del fuego, entonces como que a alguien le digan veneno no encaja. Después de esta aclaración nos trasladamos al día siguiente y vemos cómo el prota se encontraba nuevamente con Félix en la sala de entrenamientos.
Observamos inmediatamente cómo Félix comenzaba a realizar un gran hechizo preparándose para atacar al prota de alguna manera. El mago se mencionaba que si el oponente podía predecir los movimientos de la magia, todo lo que tenía que hacer era que la predicción fuese insignificante. Félix terminó convocando un hechizo que al parecer terminó resultando en un gran pilar de roca que lo terminó elevando por los aires rápidamente. Mientras el mago se elevaba por los aires, observamos cómo Roman Dimitri únicamente se dedicaba a observar los pasos del mago, mostrándole así una ligera sonrisa, pues al parecer se lo estaba comenzando a tomar en serio. Por otro lado, Félix muy determinado se mencionaba que tenía que hacer que la fuerza de la magia sea tanta que no tenga que apuntar precisamente al enemigo. En otras palabras, tenía que realizar un ataque en área. Y es entonces que Félix procede a utilizar un hechizo el cual tiene por nombre Onda de Fuego, generando así un mar de llamas debajo de él y debajo del muro de rocas que yacía a su alrededor. Como el mago lo esperó desde un principio, el prota había saltado por los aires para esquivar las llamas. Entonces en ese momento comenzó a dar marcha al plan que tenía preparado el mago. Sin perder el tiempo, conjuró otro hechizo el cual tiene por nombre Cañón de Fuego, disparando una gran cantidad de llamas hacia el frente donde se encontraba el prota y envolviendo a ese último con el ataque. Para la sorpresa del mago, observamos cómo Roman Dimitri únicamente con su espada y su aura se encontraba bloqueando su ataque. Fue tanta la impresión en el mago que este último se preguntaba si acaso realmente se encontraba bloqueándolo con un escudo de aura, e incluso llegó a cuestionarse si acaso se trataba de una especie de artefacto que estaba utilizando para así poder desviar el ataque. Y en el momento en el que el prota conectó un puñetazo en el estómago del mago, este seguía pensando que no, que el prota lo había hecho únicamente con su propia habilidad. Observamos a la distancia cómo nuestro papucho Roman Dimitri había dejado fuera de combate al mago tan solo con un simple golpe. Luego de haber esquivado todos y cada uno de los ataques e incluso todo lo que había hecho el mago para atacar al prota y acabar con este o lograr derrotarlo había sido completamente insignificante. Comenzando a quedar inconsciente, el mago procedió a mencionar que todo su plan se había ido a la basura. Cuando el mago se encontraba despertándose, el prota le mencionaba llamándolo por su nombre Félix y mencionándole que no podían seguir de esa manera. El mago, sorprendido en el suelo, observaba cómo Roman Dimitri le mencionaba que le permitía que utilizara cualquier método a partir de ese momento, así que para él todo estaba legal en la forma en la que lo quisiera atacar. E incluso mostrando la confianza que poseía, Roman procedió a mencionarle que podía llamar a más magos de la Torre Mágica, con el objetivo de así poder tener un sparring de uno contra muchos, y que a partir de ese instante Roman Dimitri también cambiaría las condiciones. Roman procedió a mencionarle a Félix que si lo vencían tan solo una vez, inmediatamente pagaría la suma de 10.000 monedas de oro, dejando al mago completamente sorprendido que no podía creer la exorbitante cantidad de dinero que recibiría. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud y la cantidad de dinero que era, el mago nos procede a mencionar que eso era suficiente para que 40.000 personas pudieran vivir por todo un año. Félix seguía mencionándose mientras observaba al prota que desde el principio él no lo consideraba del mismo nivel. Entonces Roman Dimitri procedió a mencionarle que qué le parecía el trato. Félix, apretando su puño de impotencia, se mencionaba que eso era cuestión de orgullo, mientras le mencionaba al prota que estaba bien y que lo podía entender. El chico seguía mencionándose internamente que definitivamente se iba a asegurar de que Dimitri se arrodillara ante él y su poder. Félix luego de esto nos comienza a relatar que después de la primera semana y después de una gran serie de derrotas consecutivas había trabajado duro para estudiar los patrones de Roman Dimitri. A partir de la octava pelea había comenzado a utilizar magia de restricción de movimiento. Entre ellas estaba ralentizar o niebla que restringía la visión e incluso una que era trampa mágica. Pero luego de todo eso vemos como Félix yacía en una oficina o en su habitación bastante preocupado preguntándose el por qué el prota podía notar todos sus ataques. Ya el primer mes había concluido y de 30 duelos que había tenido Félix con el prota, los 30 habían sido en derrotas para el mago. Mientras se encontraba realizando una llamada mágica, Félix se mencionaba que ahora no tenía más opción que admitirlo. No podía pegarse más a su orgullo. El mago terminó haciendo una jugada bastante astuta, pues reconoció rápidamente que él no era rival para el prota. Inmediatamente la llamada terminó conectándose y vemos como unos hombres se encontraban preguntándole si acaso hablaba en serio, preguntándole que si acaso quería que tantos de ellos pelearan contra una sola persona al mismo tiempo. El anciano le seguía mencionando a Félix que era difícil controlar el poder de la magia y sobre todo cuando se trataba de un sparring. Además, ¿qué demonios estaba haciendo el maestro interino de la Torre Mágica en unas tierras extranjeras? Se nos presenta este anciano como un mago de quinto círculo que tiene por nombre Nox. El anciano comenzó a mencionarle a Félix que si sería de alguna manera el hijo mayor de Dimitri, no serían capaces de soportar las consecuencias. Félix, por otro lado, mostrándose bastante seguro de lo que decía, mencionaba que entendía lo que él intentaba decirle, pero había una enorme recompensa de 10.000 monedas de oro en juego. Continuó mencionando que si unían sus fuerzas para derrotar a Roman Dimitri, le darían la mitad de ese dinero a todos y cada uno de ellos. Nox entonces se lo replanteó y pensándolo un poco dudoso preguntaba si acaso estaba hablando en serio. Mostrando una ligera sonrisa en su rostro, el anciano preguntaba si acaso estaba diciéndoles que solamente tenían que ganar una única vez. Félix rápidamente le respondía que así era, pero que no la tenían tan fácil como parecía, pues él es como el enemigo natural para los magos. Es así que antes de proceder con el combate tenían que preparar una reunión de estrategia apropiada. El anciano Nox rápidamente le mencionaba que estaba bien.
Y mientras comenzaba a colgar la llamada le mencionaba a Félix que no tenía que preocuparse de nada, pues ellos se encargarían de todo a partir de ahora. Unos días después de esta llamada vemos como los magos habían llegado al territorio de Dimitri y se encontraban en la sala de entrenamientos, donde el prota que sostenía su espada firmemente les mencionaba que les iba a conceder a ellos el primer ataque. Cabe aclarar que Roman Dimitri para este sparring se iba a estar enfrentando a 4 magos al mismo tiempo. Los 2 magos que se encontraban en la parte de atrás comenzaron atacando con unos hechizos, uno de ellos tenía por nombre Onda de Fuego y el otro tenía por nombre Estallido de Fuego. Momentos más tarde vemos la cara de incertidumbre por parte de Félix, el cual se mencionaba que había estado en esa situación durante todo un mes, al mismo tiempo que escuchamos de fondo como algunos de los magos se encontraban quejándose y mencionaban que tenían que tener cuidado. Observando desde una vista aérea la situación en la arena podemos darnos cuenta cómo Roman Dimitri había acabado con todos y cada uno de ellos sin el mayor esfuerzo. Luego de eso miramos a Roman Dimitri que muy satisfecho observaba una de sus manos, mientras se mencionaba que la segunda transformación corporal que había obtenido le había proporcionado una invulnerabilidad al calor y al frío, e incluso el fuego más ardiente no funcionaba en contra de él. Luego de eso nos muestran a Nox como yacía en el suelo bastante golpeado e incluso inconsciente. Los únicos 2 magos que quedaban conscientes y malheridos en el suelo se encontraban mencionando que el señor Félix les había dicho que siempre había un cielo por encima del cielo. Pero ¿qué demonios era todo esto? Pues ¿cómo era posible que un espadachín le pudiese ganar en un combate normal o en un sparring a 4 magos al mismo tiempo? El otro mago de cabello rubio se preguntaba qué clase de peleas había tenido el señor Félix hasta el momento. Félix, acercándose a sus compañeros, le mencionaba que solamente tenían que esperar, pues él hablaría con él un momento y volvería pronto hacia donde se encontraban ellos, dándole de espalda a sus compañeros que yacían inconscientes y malheridos en el suelo. Momentos después de eso vemos como Félix se encaró al prota, y le mencionaba a este último que para serlo honesto él no tenía la confianza de poder vencerlo, pero aún así sus principios de mago no podían hacerlo soportar su curiosidad, preguntándole al prota directamente cómo rayos pudo predecir y destruir todas sus magias, y que al menos por favor tenía que explicarle acerca de eso. El prota, sin querer esconder cómo lo había logrado, le mencionaba al mago que estaba de acuerdo con eso, y mostrando muy seguro Roman Dimitri procedió a mencionarle que le iba a decir cómo se había preparado para todos esos duelos. Como era de esperarse, Félix no esperaba que el prota compartiera sus secretos con él de una forma tan tranquila y relajada, dejándose al mago completamente sorprendido. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy de Roman Dimitri. Quiero disculparme con todos ustedes de antemano por no haber subido video en los últimos 5 o 6 días del mes de septiembre, noviembre, octubre, bueno, el mes anterior a este, porque estuve bastante malito de la garganta. La verdad tampoco me quise meter en las redes sociales porque no me sentía bien ni siquiera para tomar el celular y meterme a ver TikToks o algo, entonces tampoco al canal. Tengo muchos mensajes por responder, eso sí, y ya dejando esto claro y dejando el tema personal a un lado, quiero mencionarles que para aparecer en los saludos del próximo video coloquen pobre Félix o F por Félix, esa queda mejor, F por Félix en los comentarios para ser saludados en el próximo video. Y sin más que decir chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.